Muy bien, y continuando con el ejercicio que estábamos resolviendo, obtuvimos las cantidades necesarias para calcular un metro cúbico de concreto. Me refiero a las cantidades necesarias de la grava, la arena, el cemento, el agua y el aire. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es uno de los pasos últimos para resolver este ejercicio, que es el cálculo o el diseño de una mezcla de concreto. Y vamos a seguir con el paso de ajustes por humedad del agregado. Este paso es indispensable, ajustes por humedad del agregado. Es indispensable porque debemos de considerar que nuestro agregado tiene una cierta capacidad de absorción y tiene una cierta humedad actual. Entonces, por lo tanto, es necesario que sigamos este ajuste por humedad del agregado para hacer algunas correcciones por humedad, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar para la grava y para la arena, vamos a calcular un factor de corrección. Entonces, aquí voy a anotar primero para la grava. Para la grava tenemos un porcentaje de humedad actual que va a corresponder al valor que nos dieron nuestras pruebas de laboratorio. Entonces la humedad actual para la grava es de 0.17. El porcentaje de humedad actual es igual a 0.17. Y vamos a tener también un porcentaje de absorción que es igual a, para la grava, de 1.97. Entonces ya tenemos aquí 0.97. 1.97, perdón. 1.97. Y vamos a tener las mismas condiciones para la arena. Para la arena vamos a tener un porcentaje de humedad actual, el cual va a corresponder a 0.26, y un porcentaje de absorción, el cual va a corresponder a 1.425. Estos datos, recuerden, son datos obtenidos por las pruebas de laboratorio correspondientes a la prueba de porcentaje de humedad actual y porcentaje de absorción. Entonces tenemos que calcular el factor de corrección que hay entre el valor de la grava y el valor de la arena. Por lo tanto, vamos a calcular un factor de corrección para la grava y un factor de corrección para la arena, ¿sí? El factor de corrección para la grava lo calculamos haciendo una diferencia, hacemos una diferencia entre el porcentaje de humedad actual y el porcentaje de absorción con término de valor absoluto. Voy a escribirlo así: porcentaje de humedad actual menos el porcentaje, bueno, y aquí es porcentaje, menos el porcentaje de absorción, ¿sí? Entonces, el factor de corrección para la grava es la diferencia entre 0.17 menos 1.97. Esto va a estar en valor absoluto y nos va a quedar de 1.8, ¿sí? Hacemos lo mismo para la arena y el factor de corrección para la arena va a ser 0.26 menos 1.425. El factor de corrección va a ser igual a, vamos a hacer esta diferencia, 0.26 menos 1.425 nos queda de menos 1.165, pero es valor absoluto 1.165, ¿sí? Y ahora ya tenemos el factor de corrección para la grava y para la arena. Entonces voy a copiar y a pegar los valores
de los materiales que ya habíamos calculado, que en este caso son los pesos, la densidad y el volumen. Ahorita esta columna de la densidad no me sirve y nada más voy a ocupar los materiales. Vamos a copiar todo esto. Los materiales, el peso y el volumen. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Y esta de aquí nos la vamos a traer para acá. Y lo vamos a dejar así. Muy bien. Entonces, yo tengo estas cantidades para un metro cúbico. O sea, todas estas cantidades que tengo del peso y del volumen son cantidades para un metro cúbico, ¿sí? Pero necesito obtener ahora las cantidades para un metro cúbico, pero corregidas esas cantidades, corregidas por humedad. Entonces vamos a copiar esta y vamos a tener una nueva tablita que la vamos a poner por aquí. Estas cantidades van a ser las cantidades corregidas. Cantidades corregidas, ¿sí? Y aquí en estas cantidades corregidas, pues, aquí me hizo falta la grava, arena y cemento, agua, aire. Muy bien. En estas cantidades vamos a modificar el peso y el volumen de la grava y de la arena, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los vamos a corregir por humedad, esos valores van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para la grava, vamos a empezar con la grava. Para la grava. La cantidad corregida para la grava, vamos a obtener un nuevo peso. Y este peso va a ser el peso corregido. Peso corregido. Ese peso corregido va a ser igual al peso de la grava, el peso de la grava, más el porcentaje de humedad actual, el porcentaje de humedad actual dividido entre 100 actual y multiplicado por el peso de la grava, ¿sí? Y el volumen corregido va a ser igual a el peso corregido entre la densidad del material, que en este caso sería la densidad de la grava, entre 1000. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el peso corregido de la grava. Va a ser peso corregido es igual a el peso de la grava, ya sabemos cuánto es este de aquí, 890.22.638. ¿Vale? Vamos a bajarlo. Más el porcentaje de humedad actual. ¿Cuánto es el porcentaje de humedad actual para la grava? El porcentaje de humedad actual es de 0.17. 0.17 dividido entre 100 y multiplicado por 890.22.638. Entonces esta operación nos da un valor de 0.17 entre 100 por 890.638 más 890.22638. Nos queda una cantidad del peso corregido igual a 891.7398.
Vamos a ponerlo aquí. 891.7398. ¿Sí? Y el volumen corregido va a ser igual a ese valor 891.7398 entre la densidad. El valor de la densidad de la grava corresponde a 2.41 entre 1000. Entonces, entre 41 1000. Y nos queda un valor de 0.3700. Y ya tenemos el volumen corregido. 0.3700. ¿Sí? Observen que incrementó el volumen de la grava, a su vez incrementó el peso de la grava. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la arena. Para la arena tenemos igual, peso corregido va a ser igual a el peso de la arena más el porcentaje de humedad actual. Esto dividido entre 100 por el peso de la arena. ¿Sí? Y el volumen corregido también va a ser igual al peso corregido de la arena entre la densidad de la arena entre 1000. ¿Sí? Y aquí tenemos que el peso de la arena es 566.2. Para el peso corregido es igual a 566.2 más el porcentaje de humedad actual. 66.2, el porcentaje de humedad actual de la arena es 0.26. 0.26 dividido entre 100 y multiplicado por el peso 566.2. Entonces tenemos 0.26 entre 100 por 566.2 más 566.2. Y nos queda un valor de el peso corregido es igual a 567.6721. Tenemos el peso corregido de la arena y el volumen corregido es igual a, vamos a tener que es eso entre el valor de la densidad, que era 2, entre 1000. Y el valor, el volumen corregido es 2838. Tenemos un peso de 567.6721 y tenemos un volumen de 0.2838. 0.2838. Muy bien. Hasta este punto ya tenemos calculados todos los pesos corregidos de los materiales que vamos a usar para la grava y para la arena. ¿Sí? Los pesos corregidos por humedad, donde corregimos para la grava y para la arena. El cemento se queda igual. El agua, la cantidad de agua, pues va a cambiar ligeramente, y esto va a estar en función de que, como acabamos de hacer una corrección por humedad para agregados gruesos y agregados finos, pues está involucrada en la humedad actual y en el porcentaje de absorción está involucrado el agua. Por lo tanto, el agua sí se va a ver afectada. Para calcular la cantidad del agua, vamos a tener lo siguiente.
Sabemos que en la cantidad de agua tenemos 205 kilogramos, ¿sí? Pero aquí vamos a observar la siguiente situación. Vamos a ponerle aquí diferencia del porcentaje de grava y diferencia del porcentaje de arena, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esa diferencia? Bueno, en cada una de ellas vamos a considerar lo siguiente. La diferencia del porcentaje de grava va a hacer referencia al peso de la grava, quien va a estar multiplicado o multiplicando por el factor de corrección de la grava dividido entre 100. Y la diferencia del porcentaje de arena es el peso de la arena, quien está multiplicando por el factor de corrección de la arena, también dividido entre 100. Entonces, el porcentaje, vamos a calcular esas diferencias, el peso de la grava y el peso de la arena. Entonces, notamos que el peso de la grava es de 891.7398, que multiplica al factor de corrección que ya habíamos calculado previamente, en donde tenemos que es 1.8 entre 100 por 1.8 entre 100. Esta diferencia nos va a dar de 7398 por 1.8 entre 100. Queda un valor de 16.0513. ¿Sí? Es la diferencia del porcentaje de grava y la diferencia del porcentaje de arena es el peso de la arena 567.6721, que va a multiplicar a el factor de corrección 1.165 por 1.165 dividido entre 100. Noten que el peso que debemos usar es el peso ya corregido, ¿sí? Entonces tenemos 567.6721 por 1.165, lo dividimos entre 100 y nos queda de 6.6134. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, vamos a tener la siguiente consideración para definir la cantidad de agua. ¿Y cómo va esa consideración? A ver, vamos a decir lo siguiente. Si el porcentaje de absorción es mayor que el porcentaje de humedad, las diferencias, o sea, la diferencia del porcentaje de grava y la diferencia del porcentaje de arena, se sumarán a la cantidad de agua. ¿Vale? Y si por el contrario, si el porcentaje de absorción es menor que el porcentaje de humedad, las diferencias se restarán a la cantidad de agua. Estas son consideraciones que nos propone la CI, en donde vamos a observar o debemos de observar el porcentaje de absorción y el porcentaje de humedad, ¿sí? Entonces, ese porcentaje de absorción
y ese porcentaje de humedad pues van a estar basados en que hay una diferencia entre la capacidad de absorción del material y el porcentaje de humedad actual que contiene ese mismo material, ¿sí? Entonces, vamos a observar que para nuestros parámetros, pues en realidad nos vamos a estar basando con el agregado más grande, que es el agregado grueso, ¿sí? Que en este caso es la grava. Y observamos que el porcentaje de absorción de la grava, vamos a verlo aquí, el porcentaje de absorción, es mayor que el porcentaje de humedad actual, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos esa condición? Cuando el porcentaje de absorción es mayor que el porcentaje de humedad actual. Tenemos esta de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que las diferencias que obtuvimos, esta y esta, se van a sumar a la cantidad de agua que tenemos. Entonces, la cantidad de agua para este caso va a ser igual a 205 más 16.0513 más 6.6134. Y esto va a ser igual a 105 más 16.0513 más 6.6134. Tenemos una cantidad de 227.6647. Y ahora sí, esta cantidad la vamos a introducir en nuestra cantidad de agua. ¿Vale? 227.6647. ¿Sí? Y esto pues es para el volumen lo dividimos entre 1000 y nos queda lo mismo, 0.227.66. ¿Sale? Y por último vamos a comprobar que la sumatoria de todos estos valores nos debe de dar 1, por lo más aproximado a 1, ya que estamos calculando las cantidades corregidas para un metro cúbico, ¿sí? Entonces 0.37 más 0.2838 más 0.1225.1 más 0.2276 y más 0.02. Esto es igual a 1.0240, que es muy aproximado a 1. Noten que esto va a depender o va a variar dependiendo del número de decimales que estemos utilizando. ¿Sale? Si entre más querramos un valor más exacto, pues hay que utilizar la mayor cantidad de decimales posible. Y con esto hemos terminado el cálculo o el diseño de un metro cúbico para el metro cúbico de concreto. Las cantidades necesarias que necesitamos de grava, arena, cemento, agua para realizar un metro cúbico de concreto. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a terminar este video. Voy a hacer una última parte del diseño de mezclas, pero en donde utilicemos ya estas cantidades corregidas para calcular las cantidades necesarias para una losa de tamaño n por n por n, es decir, cierto espesor, cierta longitud y cierto ancho, ¿sale? Entonces, nos vemos en la siguiente clase.